Cadereyta de Montes, un pueblo mágico ubicado en el estado de Querétaro, famoso porque aquí se puede practicar el enoturismo. También en este lugar se encuentra el Jardín Botánico Regional y el Planetario. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. A aproximadamente 3 horas de la Ciudad de México se encuentra Cadereyta, la entrada a la Sierra Gorda queretana. Una región con gran historia, pues fue habitada hace miles de años por grupos nómadas dedicados a la cacería y a la recolección. Después aquí se instalaron los chichimecas y en el siglo XVII los españoles fundaron la Villa de Cadereyta, periodo del que aún se conserva la arquitectura tanto en templos como en edificios. Debido a su clima semidesértico, este pueblo mágico cuenta con flora y fauna endémica, e incluso frutos característicos usados para preparar platillos típicos de su cocina. Para conocer más de Cadereyta voy a tomar el Turibús que sale de aquí del centro. Les cuento que el precio del boleto es de 100 pesos y si lo quieren con degustación es de 150. ¡Vámonos! El recorrido es a bordo de un tranvía, lo que hace del paseo un momento de añoranza en el que se imagina a la perfección el pueblo mágico tiempo atrás. La parada que se realiza es en Viña del Cielo, un sitio que ofrece distintas experiencias. Aquí realizamos una rápida cata de vino y tuvimos unos minutos para caminar por el viñedo. Después retomamos la ruta por los sitios más importantes de Cadereyta que aún faltaban por apreciar, mientras nuestro guía nos narraba los hechos históricos que ocurrieron en cada lugar. Me encuentro en el Planetario de Cadereyta, el Planetario Dr. José Hernández Moreno, y hagan de cuenta que me siento como en visita escolar. Estoy muy emocionada porque aquí dentro tienen un domo enorme en el que voy a ver una proyección para aprender más del espacio. Además hay telescopios, hay fotografías, va a estar increíble esta visita. Les cuento que el costo del boleto de adulto es de 50 pesos. El objetivo de este escenario es consolidarse como un espacio para la divulgación científica en el que se promueva el interés por la astronomía. El planetario se divide en 3 secciones. La galería, en donde se exhibe una fotografía del Dr. José Hernández Moreno, así como imágenes de cuerpos celestes captadas por el telescopio Hubble. El observatorio, en donde se encuentran 2 telescopios, uno solar y uno astronómico. Y el domo, una sala que cuenta con una pantalla digital de más de 11 metros en la que el visitante puede admirar las maravillas del espacio exterior en cualquiera de las distintas proyecciones que ofrece la cartelera. En el cuadro principal de Cadereyta se encuentra un conjunto religioso formado por el Templo de San Pedro y San Pablo y el Templo de la Soledad, el cual data de 1828, es de estilo neoclásico y cuyas torres guardan similitudes con las de la Catedral de la Ciudad de México. En cuanto a la parroquia de San Pedro y San Pablo, te cuento que es un ejemplo notorio del churrigueresco en Querétaro, que comenzó a ser construido en 1725 por frailes franciscanos para la atención espiritual de la población. Además de San Pedro y San Pablo, esta iglesia tiene como patrona a Nuestra Señora del Sagrario, quien era la protectora de las misiones evangélicas españolas en nuestro país. Para comer vine a este lugar que se llama La Quinta Wagner y les platico que se encuentra en el Pilancón. Tienen que caminar como unos 10 minutitos del centro de Cadereyta para llegar hasta acá. Y bueno, les cuento que el recibimiento no pudo ser mejor porque una vez que se llega, te preparan una salsita en tu mesa. Aquí te piden qué tipo de chile, te preguntan también si quieres con jitomate o con tomate para que sea verde, para que sea roja. O sea, como que te la van haciendo a tu antojo y le ponen un toque especial. Les cuento que de platillo principal
principal pedí estas enchiladas Cadereyta, que son las enchiladas queretanas, que tienen guajillo, que tienen papa encima con zanahoria frita y son de pollo. Vienen acompañadas de frijoles refritos, pues yo creo que hay que probarla, pero ¿qué les parece? Probamos primero la salsita, vamos a probarla con un totopo, que además están súper coloridos, vamos a ver qué tal está. Híjole, espero que no pique mucho. Les cuento que yo la pedí con jitomate, por eso es roja, y con chile jalapeño. Deliciosa y además ese saborcito de salsa recién hecha, maravilloso. Ahora sí vamos a probar el plato fuerte. Son cuatro enchiladas las que tenemos aquí. Vamos a ver qué tal están. Muy ricas, muy recomendable este lugar. El Pilancón es una antigua obra hidráulica digna representante de la arquitectura de este pueblo mágico. Cuando visites Cadereyta no puede faltar en tu recorrido. Una vez que se visita el Pilancón, se puede aprovechar para conocer los invernaderos Quinta Fernando Schmoll, un lugar en el que por varias generaciones se ha buscado estudiar y reproducir a las plantas de Querétaro. El boleto incluye una visita guiada por los invernaderos que dura unos minutos, en la que se conocen los procesos que se llevan a cabo para dar vida a estos seres, así como los cuidados que necesitan durante toda su vida. Después del recorrido y la explicación en los viveros, es posible visitar este jardín en donde encontramos más cactáceas, pero por supuesto de mayor tamaño. Fernando Schmoll y Carolina Wagner fueron los fundadores de este lugar hace más de 100 años. Y desde entonces trazaron como objetivo de la quinta el promover la conservación de millones de especies de cactáceas y suculentas. Te cuento que al final del recorrido te puedes llevar a casa un pequeño ejemplar de estas plantas sin costo extra. Les cuento que Cadereyta se encuentra en la ruta vinícola, por lo que un imperdible es venir a conocer un viñedo. Yo estoy en los viñedos La Redonda, en donde voy a tomar un recorrido guiado y además una cata, así que acompáñenme. Lo primero que te recomiendo hacer cuando llegues es el recorrido que comienza a bordo del vinibús. Aquí se visitan las hectáreas que abarca la viña mientras se aprende todo sobre el cultivo de la uva, pues es en este sitio desde donde comienza el diseño del vino. Algunos de los datos que nos explica nuestro guía son la forma y altura que deben tener las plantas para el mejor crecimiento según el tipo de uva, la orientación del viñedo para aprovechar al máximo las horas de luz, así como los procesos de pigmentación y maduración de la uva. Una vez que se baja del vinibús, es momento de caminar por la vinícola, en donde acompañados por un enólogo se conocen los instrumentos y procesos necesarios para que la vid llegue hasta la botella. Nos encontramos en una de las bodegas de la vinícola y les cuento lo que nos dice el enólogo, que aquí hay aproximadamente 450 barricas. Todo esto que ven está lleno de vino, de un montón de variedades. Me cuenta que hay Sauvignon Blanc, que hay Malbec, que hay Cabernet, que hay Merlot, hay de todo un poco y ellos lo tienen identificado con los colores en cada barrica y por supuesto con el número que tiene cada una. Él lleva un registro y dice, bueno, este vino es de este tipo y necesita todavía otros mesecitos más aquí. Les cuento que el menor tiempo que pasan en cada barrica son 4 meses y el mayor son 7 años. Hay una que me mostró por allá que lleva aquí desde el 2014. ¿Qué tal? Mi siguiente actividad fue la cata con sommelier, una degustación de 3 vinos, en esta ocasión de la línea Rubí, blanco, rosado y tinto. La experta nos enseña cómo catarlos, usando el olfato, la vista y el gusto, para de este modo distinguir sus aromas y disfrutarlos de mejor manera. Llegó el momento de experimentar cómo se hacía el vino hace algunos años. Vamos a hacer el famosísimo pisado de uva. Para eso es importante, bueno, pues por supuesto quitarnos nuestros zapatos, quitarnos los tenis. Aquí, como pueden ver, ya hay varias personas que pasaron. Me toca a mí, soy la tercera en la fila y bueno, hay que subir. ¡Ay, hay un poquito de mosquitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Se siente súper raro. ¡Ay! Está muy frío. O sea, como que se siente como con agua frío, pero aparte cositas. No sé cómo describirlo.
que se siente de verdad muy chistoso porque las uvas están frías. Obviamente el juguito que desprenden está frío, entonces se sienten los pies, pero también se siente pues un poquito los sólidos. Ya tengo los pies súper rojos, vean nada más. Parece una masacre aquí, pero está rico. La verdad se siente rico. No sé si está bien decir eso, pero se siente rico. Es como un masajito, algo así. La verdad está súper divertido. Chacachán. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama Hacienda Tovares y les voy a platicar un poquito la historia. Imagínense que esta hacienda se fundó en 1640, hace muchísimos años, y fue testigo del nacimiento de Cadereyta de Montes. Imagínense todo lo que no ha visto ocurrir. Actualmente, bueno, pues es un complejo turístico que tiene restaurante y que tiene hotel. La parte del hotel se divide en dos, se divide en Hotel Boutique y en Hotel Adventure, que es un poquito más tipo hostal, en el que pueden compartir varias personas la misma habitación. Yo les platico que yo me quedé en esta área de Hotel Boutique. Aquí son 8 habitaciones, por lo que hay que reservar con anticipación. Y les hablo un poco de mi habitación. La verdad es que está súper bonita, mantiene todo el estilo de la hacienda. Tiene una cama queen, después en la parte de arriba en el tapanco tiene 2 camas individuales, o sea que esta habitación puede ser para 4 personas. Por supuesto que tiene regadera, tiene el baño, el lavamanos y también cuenta con una chimenea por si en la noche tienen mucho frío. La hacienda se encuentra a 10 o 15 minutos del centro de Cadereyta, pero en coche. Es un camino demasiado largo para venir a pie, pero no se preocupen porque la verdad es que aquí tienen un montón de variedades. Hay muchísimas actividades que pueden realizar aquí, como la cabalgata, el paseo en carruaje, también tienen picnic, tienen la visita a las aguas termales y tienen fogata. Es cuestión de que ustedes chequen todo lo que se puede hacer, agenden y bueno, hay que recordar que estas actividades tienen un costo extra. Para desayunar vine a este lugar que se llama La Barbacoa de Don Chon. Les cuento que se encuentra en la Plaza de la Barbacoa. Esto es en Boyé, Cadereyta. Se encuentra más o menos a 10-15 minutitos de Cadereyta Mágico y el nombre Boyé significa en otomí gran piedra o peña negra. Ese es un dato curioso que me contaron al llegar aquí. Y bueno, es un lugar que todo el mundo recomienda, así que se ve que vale totalmente la pena. Les cuento que pedí un consomé y por supuesto barbacoa, un cuartito, porque aquí ya saben que es por peso, además de pulque. Hoy hay natural o de piñón, yo pedí de piñón. Tenemos que abrir esto juntos, vamos a ver qué tal está. Chéquense, nada más que maravilla. Ay, vamos a agarrar un pedacito, por supuesto que me voy a hacer un taquito, pero antes tenemos que degustar esto. Súper suavecita, llena de sabor. Qué maravilla. Y bueno, prepara el consomecito, ¿no? Yo creo que es justo y necesario. Oigan amigos, yo la verdad nunca había probado un consomé con pedacitos de zanahoria cocida y les paso el dato. Este lugar solo abre sábados y domingos. Estoy en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Les cuento que bueno, a este lugar hay que venir con tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, desde que llegas te pasan un video en el que te explican más sobre este lugar. Después te dan un recorrido guiado por distintas colecciones botánicas de plantas y bueno, más tarde está toda el área silvestre que cada quien puede recorrer a su antojo. Como me dijo mi guía, este lugar es como un zoológico pero de plantas. La verdad es que está súper bien explicado porque cada planta tiene una ficha con el nombre común con el que todos la conocemos, con el nombre científico y con algunas características. Vengan preparados, tomen agüita antes porque el recorrido es largo. Este instituto dedicado al conocimiento y a la conservación de la vida vegetal fue inaugurado el 25 de abril de 1991 y cuenta con una amplia gama de colecciones vivas que permiten conocer a las plantas propias de esta zona geográfica. La información que los especialistas obtienen de cada una de las especies se registra para fines de investigaciones botánicas, ecológicas y hasta médicas. Para visitar el lugar, yo tomé el Sendero del Agua, una vía que se abre paso entre la flora del jardín para llevar al visitante a la base de un risco.
Este es uno de los dos miradores que hay aquí en el Jardín Botánico y les cuento que está un poquito pesada la subida hasta acá, pero vale totalmente la pena porque ¿qué nos proporciona la altura? Bueno, pues la posibilidad de observar la inmensidad de estas hectáreas. No se preocupen si se cansan, aquí hay unas banquitas en donde pueden relajarse un poquito mientras observan todo este maravilloso paisaje. Dentro del Jardín Botánico hay 3 lloraderos. Aquí llegamos a uno de ellos. Como pueden ver, es algo maravilloso porque es agua dulce que está brotando de la roca, se ve increíble. Y bueno, por obvias razones, este sitio es más refrescante porque les platico que en todo nuestro recorrido ha hecho bastante calorcito. Entonces, bueno, entre el lloradero aquí y la sombra de este árbol voy a aprovechar para refrescarme un ratito. Mientras está en el jardín, es importante ser respetuoso con la flora y fauna, así como dejar todo en su lugar y evitar recolectar cualquier ser vivo que encontremos durante nuestra visita. Me encuentro en el jardín principal y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hace bastante calorcito, entonces me acerqué a este lugar en donde venden helados, se llaman los helados de Caderey. ¿Y qué creen que voy a pedir? Pues uno de guamixí al tinto, es algo típico de aquí, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo por las regiones áridas tenemos el Jardín Botánico y el invernadero de cactáceas, entonces aprovechando... Aquí se da mucho el guamixí, claro que sí. Y luego pues el tinto, pues ya saben que aquí forma parte de la ruta del vino y el queso, entonces vamos a probar a ver qué tal está esa delicia. Uno, claro por favor, muchas gracias. Gracias. Amigos, 30 pesitos esta delicia, hay que probarlo porque yo nunca lo había visto en otro lugar. Una de las actividades más populares que pueden realizar aquí en la Hacienda Tovares es venir a las aguas termales. Les platico que hay 2 pozas, la poza en la que yo me encuentro se llama la poza Suspiros y es que cómo no se va a llamar así, vean nada más, es una verdadera delicia, saca un suspiro a cualquiera, el agua está calientita, está súper rica y bueno, hay que sumarle a eso las numerosas ventajas, ya saben, las propiedades curativas y relajantes que tienen este tipo de aguas. En este viaje gasté 368 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México, 150 pesos del recorrido en el tranvía. El acceso al planetario costó 50 pesos, 50 pesos del boleto de acceso a la Quintage Mall. El recorrido por los viñedos La Redonda costó 250 pesos, 200 pesos de la cata con sommelier. La noche en el Hotel Hacienda Tovares fue de 2,950 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 395 pesos. 250 pesos de la experiencia en las pozas. Así que, el costo total por mi viaje a Cadereyta fue de 4,663 pesos. Gracias al clima y a la ubicación de Cadereyta, este pueblo mágico goza de recursos naturales, bebidas y platillos únicos, factores que influyen en la visita del viajero para hacer de esta una experiencia sin igual. Esto fue Cadereyta de Montes, les cuento que es un lugar bastante tranquilo, aquí uno viene a relajarse y les recuerdo que el clima es bastante caluroso y seco la mayor parte del año, así que vénganse con ropa cómoda, shortcitos, vestidos, falditas para poder disfrutar al máximo. También les digo que las atracciones se pueden realizar en un solo día, así que si no tienen tiempo para pasar la noche aquí no se preocupen porque es perfecto para una escapada de ida y vuelta. También forma parte de la ruta del vino y el queso de Querétaro, así que vale totalmente la pena hacer la parada correspondiente en este lugar. Espero que les haya gustado este video, si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.